son un tipo de lente pequeñas, finas y transparentes que se colocan sobre la superficie ocular. Al igual que pasa con el tema de las gafas, nos sirven para corregir los errores refractivos, es decir, estamos hablando de corregir miopías, hipermetropías y astigmatismo. Y además de esto también nos sirven para preservar la salud ocular. Bueno, las lentes de contacto pueden ser utilizadas por todo tipo de pacientes. En este caso se pueden utilizar con niños incluso entre 8 y 10 años, aunque también su uso puede estar recomendado para, por ejemplo, incluso recién nacidos por alguna prescripción médica. En este caso, las lentes de contacto están realizadas con materiales biocompatibles. Podemos encontrar diferentes tipos de materiales. Actualmente los más utilizados son los hidrogeles de silicona y lentes permeables al gas, las llamadas RPG. Que utilicemos unas lentes de contacto u otras dependerá simplemente de las características del paciente o de las necesidades de este. Actualmente lo que se ha conseguido con los nuevos materiales de lente de contacto es que tengan una transmisibilidad más alta al oxígeno, y esto al usuario lo que le produce es que tenga un mayor confort al llevarlas, ¿vale? También son lentes que son mucho más sanas, y también podemos hacer que estas lentes de contacto sean de uso diario, mensual, quincenal, y de esta manera también lo que hacemos es salvaguardar la salud ocular del ojo. Actualmente hay la posibilidad de dormir con las lentes de contacto. Hay algún tipo de lente de contacto que está hecha para este motivo. Si se puede utilizar de esta manera dependerá de la salud ocular del propio ojo. No. En la actualidad normalmente los pacientes no suelen dormir con las lentes de contacto porque se desaconseja este uso, aunque hay algunas lentes de contacto que ya están preparadas para ello. Sí, uno de los mecanismos que tenemos de control de las lentes de contacto son las revisiones, porque si un paciente no hace caso de las recomendaciones que se le hacen, el problema es que su salud ocular se puede ver afectada. Si una persona quiere dormir con lentes de contacto y puede hacerlo por las características de su ojo y porque la lente que utiliza es la idónea, puede hacerlo siempre que se haga las revisiones periódicas en su oftalmólogo o en su técnico para que todo vaya bien. La recomendación más habitual en el uso de lentes de contacto es que su uso sea entre 8 y 10 horas. Esto sería la normalidad. Eso no significa que todo el mundo tenga que llevarlas estas horas. Hay gente que por su tipo de lágrima no podrá utilizarla incluso más de 4 horas, pero habrá gente que sí que podrá utilizarla entre 12 y 14 horas. Esto no tiene por qué ser negativo, siempre que su ojo se lo permita, es decir, que la lágrima sea correcta y que tenga sus controles periódicos con su oftalmólogo. Sí que es verdad que actualmente las lentes cada vez están preparadas, se preparan más para que la utilización pueda ser más prolongada, es decir, aumentar las horas de uso del paciente. Uno de los controles que se realiza para el queratocono es a través de una lente rígida, en este caso más bien una lente RPG, que es una lente permeable al gas. Lo que hace esta lente es aplanarnos el cono para evitar la evolución del queratocono y sobre todo para que el paciente pueda ver lo mejor posible. Hay veces que con una gafa no es factible solucionar el problema del queratocono, y en cambio con una lente RPG sí que podemos conseguir que el paciente llegue a su máxima visión. Hay muchas veces que se utiliza este tipo de lente para el control del queratocono porque no es viable la cirugía. Normalmente la cirugía del queratocono lo que nos permite es que podamos al menos tener un ojo más sano, pero si no es posible hacer esta cirugía, la otra posibilidad es la lente de contacto RPG. Bueno, las lentes de contacto también se pueden utilizar precisamente para el control de las miopías. Hay veces que precisamente lo que intentamos con la lente de contacto es que, como va pegada al ojo, esto hace que la distancia entre el ojo y el cristal, que lo que pasaría en una gafa es que nosotros tenemos una distancia entre el ojo y el cristal, ¿vale? Cuando ponemos una lente de contacto, esta distancia la eliminamos prácticamente, y esto lo que hace a veces es hacer que el ojo tenga que acomodar un poquito menos y
podemos controlar un poco más el aumento de la miopía, sobre todo en gente muy joven o incluso adolescentes. En este caso, cuando nosotros tenemos una lente de contacto, sí que es verdad que se pueden producir una sequedad un poquito más acusada. Actualmente, con los materiales existentes en la actualidad, sí que podemos conseguir que estos ojos estén más hidratados. ¿Cómo los conseguimos? Pues con los porcentajes de agua que tienen estas lentes de contacto y con los tratamientos que llevan. Esto hace que sean más biocompatibles con el ojo y que podamos aguantar más tiempo con ellas puestas. Sí que es verdad que hay veces que aún con todo el avance que hay en los materiales tenemos que hacer un apoyo con lente con lágrima artificial. Esto lo que nos hará es también hacer que podamos mantener la lente de contacto más horas sobre nuestro ojo. Con el tema del COVID-19 es muy importante que durante el uso de lentes de contacto tengamos una higiene mucho más marcada de las manos, sobre todo si nos tenemos que tocar la cara, tenemos que tocar el ojo, es uno de los puntos por donde podemos tener infección, con lo cual importantísimo el lavado de manos. Y sobre todo mantener una higiene de las lentes de contacto, hacer los reemplazos cuando utilizamos una lente de contacto de reemplazo diario o mensual, que hagamos un buen uso de este reemplazo, no lo aguantemos más tiempo del que toca, porque todo esto aumenta proporcionalmente el riesgo a una infección. Si tenemos un problema en el que la lente de contacto sale del ojo y toca alguna superficie o incluso nuestras manos y estas no podemos asegurar que estén totalmente limpias, si es posible sería mejor desechar esta lente de contacto y utilizar una nueva. Si no es posible porque es una lente de reemplazo anual, habría que hacer la limpieza lo más intensa posible. Los líquidos que se utilizan para la limpieza de lentes de contacto es verdad que ya son desinfectantes, nos sirven para todo, para humidificar la lente de contacto, para ponerla, para ayudarnos a que esté húmeda la lente de contacto y sobre todo también para su desinfección. Pero dependiendo del tipo de lente de contacto, estos líquidos son más agresivos o menos agresivos. Si estamos hablando de una lente de contacto de recambio diario o incluso mensual, normalmente estos líquidos, aunque desinfectan, no nos van a garantizar el 100% de la desinfección, con lo cual ante la duda y según la situación es mejor desechar la lente y coger una que esté totalmente sin abrir. Si estamos hablando de una lente de contacto anual, que se llaman, esta lente de contacto sí que a la hora de su limpieza utilizamos una desinfección mucho más acusada, con lo cual aquí sí que podríamos, a través de los líquidos, podemos estar tranquilos, desinfectar la lente y volver a utilizar. Sí, en este caso sí que es verdad que un ojo cuando es operado de cirugía, tú lo operas, tienes que tener unos controles, pero no tienes que hacer mucho más, es decir, tu vida continúa y ya no tienes que hacer mucho, sí, unos controles oftalmológicos periódicamente, pero no tienes que hacer mucho más. Con la lentilla sí tienes que hacer unos controles siempre. Siempre, es decir, si utilizas una lentilla que la vamos a cambiar al mes, por ejemplo, aún así, cada 6 meses o cada año deberías hacer una revisión oftalmológica. Nadie la hace prácticamente, y además que los riesgos por contaminación de la lente de contacto son grandes, es decir, llega un momento que lo ideal es que todo el mundo se lave las manos antes de poner y quitar la lente de contacto, pero esto no siempre sucede y hay muchas veces que el hecho de tocar la lentilla con la mano hace que lo que tengamos en la mano se quede en la lentilla y eso después lo ponemos sobre la superficie ocular y eso va directamente al ojo, con lo cual es muy importante el lavado de manos, ya no solo en la situación del COVID, sino siempre. Las lentes de contacto multifocales nos sirven para corregir la presbicia. Con estas lentes de contacto lo que conseguimos es que la persona a partir de cierta edad sea capaz de ver tanto en visión lejana como visión próxima como visión intermedia. Depende, en principio las edades por las que podemos empezar a utilizar lente de contacto multifocal pueden ser a partir de los 40, 45, 50, dependiendo en qué momento a esa persona le llegue la presbicia. Pero bueno, en principio a partir de los 40 años se podrían utilizar estas lentes de contacto.
Sí, lo que se suele hacer normalmente es hacer un estudio previo para ver cuál es la mejor lente para esa persona, y siempre, tanto en las lentes de contacto multifocales como cualquier otro tipo de lente, lo primero que hacemos es mirar, hacer una prueba para ver si esa lente es la adecuada o no y si hay que hacer algunas modificaciones. Normalmente cuando hacemos un estudio de lentes de contacto se suelen hacer diferentes pruebas en diferentes días. Primero, para que nosotros podamos ver en diferentes días cómo funciona esta lente, y segundo, para que el paciente también pueda ver cómo funciona la lente de contacto y si realmente le interesa su funcionamiento y si su visión es correcta.